Entonces le pido a Juancho, Juancho, ¿me puedes ayudar? Y vamos a ver entonces en un minuto que se debatan, ¿cierto? Que se jalen los cabellos y presenten este Kahoot que tiene preguntas súper difíciles. Hagan de cuenta un examen, una prueba de inglés, ¿cierto? Que tiene, hagan de cuenta una prueba de inglés sobre los 10 episodios que acabamos de ver. Mientras tanto vamos escuchando la música del Kahoot para que la vayan analizando, ¿cierto? Es una música compuesta y vamos entonces entregándoles, si quieren vayan entregándoles. Elizabeth, ¿no está Elizabeth? Bueno, no está Elizabeth. Erika, esta tarde está mamá, si quieres coger. ¿Dónde está Erika? Iván Darío. José Echeverría. Juan Felipe Zapata. Laura Echeverría. Juan Carlos sí vino a la pasada. No sé. Laura Victoria Londoño. Luz Miriam Sánchez y Paola Teortúa. ¿Me falta alguien? Sí, va Melissa. Elisa, eso. Natalia Calarca. Bueno. Chalanca, Octavio. Bueno, el regalo que le queremos dar entonces a nuestro apreciado, digamos, al mejor, es una edición de este libro que acaba de sacar la editorial de la Universidad de Antioquia, ya se lo habíamos mencionado, se llama Evolución, el legado de Darwin, y Pedro Alejandro. es un libro editado por Mauricio Corredor, el profesor Mauricio Corredor Alejandro Posada. del Instituto de Biología, y que tiene como autores a algunos profesores muy destacados. Alejandro Cardona. Señora, ¿cómo se llama? Sí, el nickname del celular. Alejandro y Andrés. Entonces, como les estaba diciendo, es un libro, digamos, por autores, profesores muy destacados de la ciudad en el tema de la evolución y de la relación también entre la evolución y otros temas interesantes. El libro está debidamente autografiado y dedicado personalmente a nuestro ganador, el modelo nuestra. Muy bien, entonces, ¿cómo estamos a ver? Solamente logramos con 9. 9 personas. ¿Quién más? ¿Quién no logró entrar? Perfecto. Comenzamos entonces. La clave, ojo, el asunto con esto es que la prueba dura, las preguntas son cada una de 10 segundos. 10 segundos por pregunta, ¿correcto? Vamos entonces a comenzar. Comienza entonces. ¿Dónde creen muchos científicos que pudo haber surgido la vida en la Tierra? En la superficie del océano, en fumarolas hidrotermales submarinas, en la cima de las montañas jóvenes, en los cráteres de volcanes superficiales. ¿Dónde pudo haber surgido la vida en la Tierra? Muy bien, tenemos entonces los primeros. Vamos a ver quién está ahí. 311 entonces encabeza esta lista. Vamos para adelante. Complete la siguiente frase escuchada en el episodio. Todo lo que conseguimos como especie se debe a que hemos podido imaginar el futuro. Es el producto de una cadena de accidentes afortunados. Es el producto de nuestra capacidad cerebral, o estaba escrito desde que surgió la primera célula. No, sí. Es el producto de una cadena de accidentes afortunados. Siguiente.
Lo malo es que son preguntas nuevas completamente. 10 segundos, una pregunta cansada. Ya la cogieron cansada. La mayor parte del oxígeno que respiramos viene de impactos de asteroides. Lo producen bichos fotosintéticos submarinos, marinos. Es liberado cuando llueve en los Andes o es producido por los árboles. Muy bien. Muy bien. Muy bien. 319 subió. Penúltima. ¿Cómo pasa el CO2 del aire a las rocas? Por las placas tectónicas, por las olas del mar, por las plantas y la industria o por la lluvia y los ríos. La lluvia y los ríos. Muy bien. A ver quién subió aquí. 319 se sigue manteniendo en el suelo. Y finalmente, ¿qué es el microbioma? Las genes de las bacterias que viven en la ISS, las bacterias que viven en la Tierra o las bacterias que viven dentro de animales. ¿Qué es el microbioma? Y con esto entonces... no, la última. ¿En qué se convirtió el organismo absorbido por las células hace miles de millones de años? ¿En arqueobacterias, en mitocondrias, en virus o en el núcleo de la célula? Eso sí. En las mitocondrias, perfecto. Y entonces, nuestro resultado es 319, 286, 32, 31. ¿Quién es? Pase aquí, Andrew, venga hermano, para que repartamos pico. Repartamos pico. Pancho, te ganaron. ¿Cómo vas? Pero no viste que se bloqueó el celular. Excelente. ¿Cuál es que es tu nombre? Eso, ¿Melissa qué? Melissa Ruiz Vázquez. Excelente. Felicitaciones, Melissa. No viste que en una pregunta se bloqueó el celular. Y felicitaciones a todos los participantes. Entonces te regalo esto y te voy a regalar también un calendario del 2019. Ah, no, es del 2018, pero igual. No, ya sí para 3 meses, correcto. No, Meli, de verdad, excelente. Gracias, de verdad, querida. Bueno, muy bien. Se acabó esta mierda y entonces, perdón, esta cosa. Se acabó esta cosa y entonces resulta que nos trajeron también aquí unos regalitos, vamos a ver, para los otros 2 lugares que hay, con un excelente calendario del 2000. Ah, no, también del 2018. ¿Quién es 319-270? Yo. 319, ajá, Pancho. Excelente, hermano. Pancho. ¿Qué pasó? Rosca, ¿cuál rosca? Aquí me corrupción. Bueno, y el 307-01. 300. Felicitación, excelente. Esa sí es rosca, esta sí es rosca. Muy bien. Excelente. Y este último calendario entonces lo vamos a regalar a nuestro amigo Horacio, que tuvo la bondad de... ya me tengo un aplauso, Horacio. Entonces Horacio no lo necesita, lo va a usar, pero ahorita se lo regala algún, digamos, ¿cómo es que llama? Buen pastor, algún impostor. Bueno, estos son todos los 2 certificados de One Strange Rock, que dice la Sociedad Antioqueña de Astronomía, el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia y el Planetario de Medellín certifican que Santiago Osorio asistió a la cátedra abierta de astrobiología, el planeta más extraño, realizada en el Planetario de Medellín entre el martes 12 de junio y el viernes 13 de julio de 2018 con una duración de 25 horas. Y firman Jorge Iván Zuluaga del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, Andrés Ruiz de Ameba Astrobiología Parque Explora y Juan Francisco Puerto, ingeniero aeroespacial, Universidad de Antioquia. Entonces, la idea es que tirar esto hacia la jura y que lo reciban. No, la idea es que vayamos repartiendo esto. Van a pasar cada uno de ustedes aquí al frente y lo vamos a... No, mentiras que no, que vamos a hacer eso, hombre. Repartámonos entre los 3. A ver, eso, yo me cojo esto. Vamos a ir repartiendo. Daniel Andrea. Y vamos a hacerlo ya. ¿Saben por qué? Porque yo sé que hay gente que se va a ir enseguida, entonces para que salgamos de esto de una vez. Pero nos tenemos que tomar la selfie ahorita con todos. Ah, sí, sí. Erika Tatiana. ¿Dónde está Erika? Osorio. Mónica. Luis Roberto. Mónica Cardona. Luis Roberto. Juan Esteban Orozco. Santiago Marulanda. Santiago. Angélica Hoyos. Angélica. Natalia Zapata. Uy, qué fue eso. Apáguenlo. Natalia, ¿cierto? Ese era el mío. Natalia Zapata.
Paola Teortúa. Natalia Gómez Orozco. Juliet Caterín. Octavio Arley. Daniel Mateo. Daniel. Yo. William Jaramillo. No. José Echeverri. José Echeverri. Alejandro Cardona. José. Iván Darío. ¿Este es quién? Alejandro Cardona. María Fernanda Pardo. Luz Miriam. María Fernanda Pardo. Aquí atrás. Se llama Pedro Alejandro. Míralo. No. Andrés Cardona. Andrés, Laura Echeverri. Laura. Juan Camilo Grajales. Jennifer Alexandra Gómez. Olga Lucía. Olga. Esta sí es una rosca, esto es una rosca. Juan Felipe Zapata, ¿quién será ese? Alejandro Zapata. Alejandro Posada. Melissa Ruiz. Alejandra. No, Melissa ya tiene todo, ¿no? Andrés Mario no vino. Elizabeth Valencia. Daniel Bonilla. Elizabeth. Laura Victoria. Aquí está la profe, mira. Aquí. Luis Roberto. Ya. Luis a mí no está. Bueno. Eliana Calvachi Hernández. Alto ya tiene mucho. Eliana. Bueno, a los que no les tocaron certificado, les tenemos un regalo maravilloso, es un pico de todos los tres. Ahorita pasan, es una fila por aquí con un pico, no, mentiras que no. No se preocupen, no hay absolutamente ninguna, digamos, ninguna mala fe, ninguna cosa mala, simplemente que había un procedimiento de inscripción, un procedimiento de participación y bueno, son las cosas, digamos, de estos cursos. Quienes no vinieron, aquí se les tiene, aquí se les guarda con mucho cariño. Y si ustedes consideran que hubo un error, digamos, definitivamente garrafal y que nos quieren demandar, entonces van, ¿a dónde van? A la superintendencia, ¿de dónde? Explora. ¿A dónde? A la FIFA, van a la FIFA. Van a la FIFA, nos demandan. No, es que no, si alguien cree que hay un error... Valentina Móvil Sandoval. Es que vos te tocaron todos. Dale, tranquilo. Vos te tocaron todos. No sean tímidos, levanten la mano. Sí, me faltaba decirles que Diana Carolina Marín. por culpa de alguien que no sabemos quién fue, no dice asistió, sino asistió. Es porque está escrito en malayo. Está escrito en malayo, que es como para ponernos al tono del... Isaac Molina Castaña. Ángela Paola García. Asistió a la cátedra. Bueno, sí, los que no recibieron, no tienen el error. Bueno, ¿qué les iba a decir? Espérate que se me ha olvidado otra cosa. Entonces, como les decía, si alguien cree que hay un error, por ejemplo, hubo personas que tuvieron puntajes perfectos, pero nunca nos dieron el nombre. Entonces nos da como pena hacer un certificado con un celular. Víctor Alfonso López. 301, 325, no jodas. Eso para ponerlo en una sala queda muy feo. Entonces, en ese caso, van y ponen la queja a la jefe de Andrés Ruiz y mientras que no, podemos hablar con Andrés para que le saquemos su certificado. Le sacamos certificado, así sea que se gradúe por ventanilla. Así se gradúe por ventanilla. Bueno, muy bien. Entonces, antes de continuar, de todas maneras, quiero señalar que no nos alcanzó el papel para darle certificado a nuestros expertos, pero le vamos a dar un gran aplauso a los expertos. Excelente. Tengan en cuenta que teníamos vacaciones los tres y durante estas vacaciones no nos hicimos sino preparar clase para que después ustedes llegaran aquí y se la despreciaran yéndose a las 8:45, no jodan. Bueno, entonces comenzamos hoy con Andrés, la biología. Aquí está, biología. No es que no hay eso. Primero la frase, a ver cuál frase. Esta es la frase. Esa es la frase. La frase sigue siendo la misma. Bueno, empecemos a hablar por las mariposas, ¿cierto?
las mariposas monarcas, que fueron las grandes protagonistas de este episodio. Vimos cómo se transforman las mariposas, y es que, bueno, para empezar, digamos que estas las mariposas, en azul van a encontrar los nombres científicos de cada uno de los organismos que tengo en las diapositivas. Hacen parte de los lepidópteros, ¿cierto? De esta familia, ¿qué significa el Falidae. Lepidóptero tiene que ver con el aparato bucal, la espiritrompa. Tienen una cosa maravillosa, y es cómo se transforman. Los insectos son una cosa increíble, ¿cierto? Las mariposas pasan 4 días en su fase de huevito, luego 2 semanas como oruga, luego 10 días como crisálida, y luego 24 días como mariposa. Sin embargo, las monarcas tienen varias generaciones. Las generaciones que le huyen al invierno pueden durar hasta 9 meses, ¿cierto? 9 meses, pero no son los mismos individuos que regresan. Los individuos que van hasta México son unos. A ver, regresan son los genes. Exacto. Los que regresan son otros. ¿Cómo? No sabemos. Entonces, ahí está la cosa. ¿Seriamente? Ahí no lo sabemos. Los biólogos no tienen ni idea. Pues, ellos van, brum, depositan huevitos allá, nace una nueva generación y esas son las que regresan, ¿cierto? ¿Cómo? No sabemos. Ahí está todavía ese misterio. Bueno, es bien interesante señalar que los insectos tienen 2 tipos de transformaciones, 2 tipos de metamorfosis. Los de abajo, que son los hemimetábolos, ¿cierto? Que tienen como las cucarachitas. ¿Ustedes han visto los huevitos de las cucarachas? Que no, gracias a Dios no, en mi casa no, en mi casa limpia. Ajá. Donde hay humanos hay cucarachas, póngale la firma. Y no todas las cucarachas están con los humanos, hay cucarachas de bosque, hay cucarachas, ¿cierto? Entonces, pero muchas de ellas nacen ya chiquiticas como van a ser de adultos. Entonces simplemente empiezan a crecer, como estos, ¿se acuerdan de los de Chernobyl? Sí. Como estos chinchecitos, nacen y se transforman, ya se vuelven adultos. Mientras que los que son de metamorfosis completo, holometábolos, tienen todas esas fases: huevito, larva, diferentes tipos de larva, y pupa, ¿cierto? Que en el caso de las mariposas, ¿cómo se llama la pupa? Las crisálidas, ¿sí? Y dentro de las crisálidas está pasando algo increíble, algo que también fue un misterio por mucho tiempo. Bueno, todavía hay muchas cosas por resolver de la transformación de las mariposas. ¿Y qué fue lo que le pasó al personaje de Kafka? Se convirtió en cucaracha. Hay que leer. O cucarrona. Miren, esos misterios se empiezan a resolver apenas ahora en estos tiempos, cuando empezamos a mirar cuáles son los genes involucrados en esas transformaciones. Resulta que ni siquiera es propiamente genético. Hay una proteína que se llama la CRUPEL-H1. Esa proteína es una proteína de la larva de las mariposas, está durante todo el estadio larval. Pero ahora que hay algo que se llama la epigenética, empezamos a descubrir toda una familia. ¿Se acuerdan de esa transformación desde el DNA que se transforma en, bueno, se produce un RNA que es el que saca el mensaje y lo lleva dentro de la célula, lo saca del núcleo de la célula y lo lleva a una parte de la célula donde se fabrican las proteínas, ¿cierto? Entonces, constantemente se está fabricando esta proteína y el bichito sigue en estado larval. Pues se descubrió dentro de esa familia de RNAs unos chiquiticos, unos RNA de muy poquitos nucleótidos, en este caso de 20 nucleótidos. Este RNA lo que hace es que se pega del RNA mensajero, lo degrada y entonces se deja de expresar la proteína. Y eso engatilla una cascada de eventos dentro del organismo que hace que se empute, se vuelva crisálida y se licúa, se vuelve líquido por dentro. Casi todo se vuelve líquido. Y de ahí nace esas células en estado, bueno, digamos que es una sopa de células más bien, se reconfiguran, nacen unas nuevas células, se empiezan a expresar esas nuevas células madre en otras células y se convierte ya en la larvita, en el adulto, perdón. Y entonces tenemos este organismo tan maravilloso que es la monarca, que puede viajar desde México o desde más arriba, desde Canadá o Estados Unidos hasta México y luego regresar en una época un poquito más favorable. Pero muchachos, nunca vemos, nunca vemos una monarca aquí. Sí, o exportada. La distribución de las monarcas es hasta Colombia, hasta aquí llegan, ¿cierto? No en las grandes cantidades que llegan a México, pero aquí tenemos mariposas monarcas, es común verlas.
son de alas muy grandes. Las monarcas migratorias son de hecho mucho más grandes, de alas mucho más grandes que las otras. Entonces es bien interesante, hay una diferenciación en estas generaciones. Empiezan a estar en peligro por el cambio climático. El cambio climático empieza a dañar las rutas de estos bichos, ¿cierto? Y empieza, lógicamente se empiezan a cambiar un poco las estaciones en los diferentes países, entonces también se dan los ciclos vitales de estos bichitos. Sobre esto decir, por ejemplo, que el recorrido diario son 120 kilómetros, una mariposita, 120 kilómetros por día. Eso es impresionante. La mitad de una etapa al sur de Francia. Y miren la cantidad de individuos que migran, nada más que 84 millones de individuos de Estados Unidos a México, ¿cierto? Quién sabe de otros lugares a dónde, ¿cierto? Pero es un recorrido de 4.000 kilómetros, una cosa absurdamente gigante. Muy bien. Miren, allá arriba está el mapa de distribución. Todo lo que está en amarillo es el mapa de distribución de las monarcas. Ahí está. Hay un dato que nos da WWF y es cómo va cambiando la población de monarcas a lo largo del tiempo. Cada vez las hectáreas son más pequeñas, las hectáreas donde han estado llegando. Entonces, otra vez, cambio climático, un poco, no directamente asociado a esto. Pero las monarcas no son los únicos organismos migratorios. Solamente en Colombia llegan unas 530 especies diferentes de todo tipo de bichos migratorios. Es una cosa maravillosa. 39 especies de insectos, 174 especies de peces, 275 especies de pájaros. La cantidad de pájaros que llegan aquí son espectaculares. De los pájaros que uno ve a diario por ahí, los escucha cantar y uno les para bolas. Migratorios. Se recorren todos estos continentes de una manera increíble. 28 de murciélagos, 8 de mamíferos acuáticos y 6 de tortugas. Por ejemplo, los delfines rosados se recorren todo el Amazonas, se recorren todo el Orinoco, y es un recorrido bastante largo, bastante largo. Los tiburones martillo, tienen como una banda negra, de cabeza negra es que les dicen. Ahí tenemos en Galápagos, ¿quién ha estado buceando en Galápagos? Mis respetos. Galápagos es una roca espectacular, espectacular, es una isla volcánica, una roca que asciende. Yo no sé si es un hotspot, pero no es una montaña que se levante por placas tectónicas, sino que asciende. Entonces es uno de los lugares de buceo, de los mejores lugares de buceo del mundo y de los más peligrosos, ¿sí? Usted tiene que bajar pegado de la roca porque las corrientes o lo suben o lo meten. Viene una corriente y ¡bum! Y se lo llevó, ¿cierto? Y lo meten dentro de las cuevas, Horacio. Se desprendió, o sea que sí es tectónico. Perfecto, es una roca gigantesca, gigantesca, son varios días en barco para llegar hasta allá. Usted no tiene dónde bajarse, se tiene que tirar del barco, bucear y volverse a subir al barco, amanecer y volverse a tirar, ¿cierto? Entonces, complejo. Allá fue donde murieron los buzos el año pasado, ¿fue? En Malpelo. Ah, fue en Malpelo, no, perdón, estoy hablando de Malpelo, no de Galápagos, estoy hablando de Malpelo. En Malpelo hay un nido de tiburones martillo, hay un criadero, hay un lugar donde están naciendo permanentemente estos tiburones y van de Malpelo a Galápagos, a Costa Rica, a Panamá, estos mismos tiburones. Entonces, especies migratorias también. Esa libélula es una cosa espectacular. Se recorre toda Sudamérica y llega incluso a Isla de Pascua, a las Islas de Pascua. ¿Ustedes saben dónde está eso? Está muy lejos, en la mierda economía. Está muy lejos, ¿cierto? Estas libelulitas son bien delicaditas, pero también tienen esa capacidad de mirar, de adaptarse a las corrientes de aire y ¡bum!, planear. Y la cantidad de individuos que migran es increíble, supremamente grande. Se me ocurre la idea de que, aunque no tenemos, digamos, en el registro fósil nada parecido, con seguridad, los homínidos. A propósito, quería aclarar eso. El homínino es correcto, homínino. También están los homínidos, pero el homínino es una tribu de la familia Hominidae, ¿cierto? Que es más grande. Los homínidos son los homínidos que caminamos en dos pies, tenemos plantas de los pies, etc. Y bueno, tenemos postura erguida. Entonces los homínidos, que los que hablábamos hace 2 capítulos, posiblemente, o sea, los australopithecus fueron animales migratorios.
Es decir, ellos también hacían sus migraciones seguramente al compás de las estaciones, porque eran cazadores recolectores, y obviamente cuando se acababa la comida, no es como vemos por ahí que es ya los bichos que eran establecidos, que ponían ropa y decían, no, aquí nos quedamos en este puto peladero y que ya que haga frío. No, ni mierda, vámonos para el sur que está haciendo más calorcito allá, volvemos a subir, pero estoy especulando, no existen los registros fósiles, no se fosilizan las migraciones. Otra especie migratoria muy famosa aquí en Colombia, estos cangrejos. Los cangrejos les dicen cangrejo Halloween por los colores, ¿cierto? O les dicen cangrejos zombie por la migración de cangrejos zombie, porque ellos para donde van, salen del bosque de Providencia y empiezan a bajar, ¿cierto? A bajar hacia las playas de la isla. Bajan a las playas de la isla, allí copulan y ponen huevitos, ¿cierto? Se entierran unos días, están ahí y luego salen, eso es más o menos por la época, si van a ir a finales de abril, luego salen del tamaño de una uña, millones, pero eso es millones, y empiezan a subir como hormigas otra vez hacia el bosque. Muchos de ellos no sobreviven, son una fuente de alimento bastante alta, ¿cierto? Pero ya hay unos, no, pues a lo menos con los humanos hay unos programas de protección para que los costeños, los caribeños no se los coman, los isleños no se los coman, ¿cierto? Por lo menos no en esa época, por lo menos no es. Bueno, son maravillosos. Miren, cada hembra puede poner hasta 85.000 huevos, ¿cierto? Imagínense la cantidad de proteína que hay ahí para todo el ecosistema. Porque yo tengo una amiga que se quejó porque tiene 2 hijos, no jodas. Lo bueno es que estos hijos no los cuida ella. Y estos pajaritos, que yo sé que todos los han visto, que son muy comunes, ¿cierto? Está el zorzal, que es este de aquí, de este lado, y las reinitas. Las reinitas son muy características. ¿Qué animales para volar? Nosotros, nos contaba hace poco en una reunión de la SAO es la Sociedad Antioqueña de Ornitología, que se reúne aquí el último jueves de cada mes, con invitados, etc. Nos contaba Nick Bailey, que es el fundador de, mírenlo, selva.org.co, para que se metan. Nos contaba que estas aves pueden sobrevolar en el océano seguido durante 3 días y piquito, seguido, por encima del océano, vuele y vuele y vuele de regreso a Estados Unidos desde Colombia, ¿sí? Eso es una cosa impresionante para un pajarito chiquitico que alcanza velocidades hasta de 75 kilómetros por hora, son velocidades bastante altas, 3.250 kilómetros en línea recta sobre el océano. Entonces imagínense. Aquí tenemos también el zorzal, por ejemplo, están las rutas de distribución del zorzal. Han estado haciendo capturas y le están poniendo unas antenitas en las patas, de modo tal que cuando ellos pasan volando cerca a unas antenas, cada uno de esos puntos en el mapa, unas antenitas azules, registra el paso de esa ave y están numerados, entonces ya se les puede ir haciendo seguimiento a estos bichitos. Oíste, me pareció espectacular la analogía entre el astronauta y la mariposa. Muy bonito. Eso es una cosa hermosísima. Y lo otro es como estos animales migratorios que le enseñan ahí, enseñan que no hay una casa. O sea, que la casa que el hogar es todo el planeta. Correcto, por eso yo soy hincha de Croacia. Excelente. Bueno, ¿de quién es? Sí, de Croacia. Bueno. Tenemos también aquí los cangrejos que salieron en el documental, los cangrejos ermitaños. Los cangrejos ermitaños tienen en su exoesqueleto, recuerden que son artrópodos, los artrópodos tienen, en vez de un esqueleto por dentro como el de nosotros, un esqueleto por fuera, que es como una armadura, pero su exoesqueleto es de acá para abajo, para atrás, blandito. Entonces ellos siempre necesitan meterse en un caracol, que no es hecho por ellos, los caracoles son hechos por moluscos, ¿cierto? O meterse en lo que encuentren. En un futuro encontrarán cosas como esta, ¿cierto? Muy probablemente. Me encanta. Muy probablemente. Así que ahí está el asunto de que ellos se adapten a esas grandes toneladas de basura que estamos produciendo. Bueno, ¿es bueno o es malo? Ya ustedes dirán. Habría que mirar qué tan peligroso es para otros organismos y valorarlo. Lógicamente es muy peligroso. Pero muchachos, nosotros los animales humanos en estos momentos vivimos una época en que somos totalmente dependientes del plástico. Entonces la cosa es cómo vamos a producir plásticos de otra manera, plásticos biodegradables, etc. Ahí está el problema para los biotecnólogos. Aquí es un combo de biotecnólogos para que se encarguen de eso. Muy bien, dale adelante por favor. Y los voy a invitar a ver este video para hablar de las medusas. Recordaba, yo no sé si ese señor me estaban picando las medusas o no. Qué cosa tan impresionante, ¿cierto? Que todas las medusas pican, todas.
¿sí o no? Pero este señor en el video nos hablaba un poco sobre el... Ténelo un momentico. Pero lo tengo, sí. Vale, que no encuentro el control, huevón. Bueno, no, dejémoslo rodar y pongamos... Ah, sí, claro, hay que pararlo así. Ah, sí. ¡Ay! El bobito emprendió. Decía el documental que esas medusas en ese lago aprendieron a atrapar la luz del sol, a hacer fotosíntesis. Bueno, lo que hacen ellas es que recogen algas, las meten dentro de su sombrillita en los bordes, en los tentáculos, y con esas algas, pues las algas son las que hacen fotosíntesis, que producen azúcares, y ellas se alimentan de esos azúcares. Entonces es medusas invernadero, ellas mismas están cultivando su comida. O medusas agricultoras. O medusas agricultoras. En realidad ellas se inventaron la agricultura, como alguna vez lo dijiste. Estas medusitas, cuando nos trajeron unos peces a Explora para el acuario, aparecieron de la nada. Eclosionaron, habían unos huevitos, aparecieron y crecieron. Son animales invertebrados transparentes, formados en un 95% por agua. La mayoría son marinos y tienen células urticantes, es decir, que producen picaduras en sus tentáculos, como todos los nidarios. Su cuerpo tiene una forma muy sencilla, con una campana o sombrilla gruesa en donde está el saco digestivo y las glándulas de reproducción. Para desplazarse, contraen la sombrilla, suben y bajan en la columna de agua. Se ha encontrado que en el borde de la sombrilla tienen unas células especializadas para distinguir los cambios de luz y otras que les sirven para sentir la dirección de su desplazamiento. Pueden formar grandes concentraciones en lagunas de manglares y costas en épocas de reproducción. Estas medusitas entonces crecieron allí y diminutas, del tamaño de una uña, luego crecieron a estos tamaños más o menos. Yo no sé los que las alcanzaron a ver, ellos tienen un ciclo de vida corto, pues ya se murieron, pero lo que hacían era que se pegan al sustrato boca arriba, pues no hay boca. Se pegan al sustrato boca arriba, ponen los tentáculos para recibir la luz y ahí se fijan, están fijos ahí recibiendo la luz, se hacen fotosíntesis, son espectaculares. No, pero no entiendo dónde venía los gametos, la célula. Los huevitos, ¿no? Claro. Los huevitos llegaron con peces que se traían. Ah, que no. Entonces, los peces cuando llegan en el acuario, hay otro acuario interno. Y ese acuario interno son los acuarios o de adaptación o de cuarentena, ¿cierto? De cuarentena para los que están enfermitos, les salen el antibiótico, etc. Y en los de adaptación, cuando metieron estos acuarios, empezaron a salir estas medusitas. Entonces, separarlas, se les hizo un estanque aparte, se logró, porque es muy difícil mantener medusas, y lograron vivir allá un muy buen tiempo. Entonces, bueno, espectacular. Ya no. Es que, yo sí creo que es un video. Es un video ahí, el coach. Muy bien. Como les decía Jorge en una de las sesiones pasadas, estamos en la época del antropoceno y nosotros seguimos produciendo plástico, consumiendo plástico. Entonces, cualquier cosa que hagamos, vea, lo más mínimo, bájele a la carne, ¿cierto? Las 3 R's, reduzca, reutilice, recicle, utilice su creatividad. Si usted compra un tinto en un plastiquito, ojalá no sea en icopor, porque ahí sí baila. Pero si mentira, sí se puede hacer cosas con icopor. Échelo en acetona, en esmalte para despintar uñas, ¿cómo se llama eso? En removedor, échelo ahí y ya se pega loca, ¿cierto? Ahí tiene que hacer pegar loca. Les sale más barato comprar la pega loca, pero están utilizando el icopor, ¿cierto? O píquelo. Sale la ñapa del curso de hoy. Eso sí. O píquelo y métaselo al puff de la casa. Haga algo, pero no bote el icopor, porque el icopor sí es la cagada. Pero con el plástico, pues podemos hacer una serie de cosas, todo lo que a usted se le ocurra y que le parezca bonito. Entonces, reducir, reutilizar y reciclar, eso funciona. Por cada uno de nosotros, por ahí hay un artista que hizo una propuesta, y es que nos carguemos toda la basura que producimos durante un mes. A ver de qué tamaño es. No. ¿Cierto? Usted sale a la casa, métase a morrar la basura. Y usted hay muchos estudiantes en Antioquia que andan con eso, sí. Les abre el bolso lleno de basura, weón. De basura explosiva, sí. Entonces, esta es la invitación, muchachos. La invitación es, váyase con este mensaje. Cualquier cosa que usted haga, lo más mínimo, funciona. Lo más mínimo. ¿Listo? Muy bien, Andrew. Excelente, hermano. Bueno, en la parte de la tierra solamente quiero hablar de un temita que tocaron, y es la esperanza, el espiritual, o sea, el sentimiento que todos tenemos de que estamos en una galaxia donde debe haber más vida, ¿no? ¿Cierto? Y sobre todo que deben haber otras civilizaciones, por puta, sería un gran desperdicio de espacio, ¿no?
Bueno, resulta que acaba de salir un paper. Esta serie se ha caracterizado por una cosa espectacular, y es que es lo último de lo último, lo último de lo último, pero la hicieron antes de este paper. Acaba de salir un artículo donde, bueno, que yo quería chicanearles. Primero quería chicanearles. Ahí sale un amigo mío, que es Abel Méndez, usando el radiotelescopio de Arecibo en una observación que estaba haciendo con la Universidad de Antioquia. Cuando él me escribió, cuando la serie se iba a estrenar, me dijo: te tengo una buena nueva, va a salir una serie de Nat Geo, salgo ahí. Y lo más increíble es que cuando fueron a filmar la serie a Arecibo, la noche que fueron a filmar la serie, me contaba él por el Twitter, resulta que llegaron y yo estaba analizando los datos que tomamos y viendo estas cosas raras, esas rayas raras que vimos en los datos. Aquí en el coloquio hablamos de esa señal, una señal de la estrella Ross 128, que resultó pues no ser una señal extraterrestre, pero lo interesante es que ese trabajo lo estábamos haciendo Abel y yo en ese momento. O sea que yo salgo en la serie. Bueno, muy bien. Así sea, digamos, por los laditos. Muy bien. El artículo que acaba de salir trata sobre esta ecuación que yo creo que muchos de ustedes conocen, casi que hace parte de la cultura popular. Se llama la ecuación de Drake. Y es una ecuación que se supone, es la ecuación más sencilla que usted va a ver en su vida, para los que dicen: ay, qué pereza ecuaciones, ¿cierto? No, ese curso está lleno de ecuaciones. Esta es la ecuación más pecueca que usted va a ver en su vida, ¿cierto? Mentiras que no, de pronto el interés compuesto también es una ecuación que conoce. ¿Cómo? Esta es la ecuación, no, esa era como así una viejita, no. Ah, bueno. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Es la ecuación más sencilla que usted va a ver, y es una ecuación que, si bien parece muy compleja, es una ecuación astrobiológica. Esta n que aquí les digo nomás es el número de civilizaciones inteligentes de la galaxia. ¿Cómo era importante la ecuación computa? Que si usted pone los valores correctos, le da el número de civilizaciones inteligentes. Bueno, hay ecuaciones parecidas. Vamos a ver si logran descifrar esta. Esta es el número de personas que hay en el planeta con los que usted podría tener una relación amorosa, casarse inclusive. ¿Cuántas personas hay en la Tierra que son su alma gemela? Que pueden ser su alma gemela. En estos días lo veía en una serie, en un capítulo de Big Bang Theory. ¿Existen o no existen las almas gemelas? Entonces aquí dice: el número de almas gemelas que hay en el planeta es igual al producto del número de personas que hay en el planeta, obviamente, primero, pero vamos por ahí, multiplicado por la proporción de esas personas que son mujeres. Claro, es una ecuación sexista, pero usted le puede cambiar mujeres por hombres. Bueno, ¿verdad que le gusta la mujer? Bueno, muy bien. Entonces, la proporción de la población que son mujeres, ¿cuántas mujeres hay? 50%. Entonces ya 7.500 se redujo a 3.250 instantáneamente. Multiplicado por la proporción de esas mujeres que son atractivas para usted. Claro, aquí pusieron la mujer Bond, pero en realidad hay personas a las que les gustan las mujeres, digamos, de un formato diferente. Pero obviamente, entonces de las 7.250 se reduce inmediatamente a 100 millones. Correcto, para los que son exigentes a 1 millón. Después, multiplicado por el número promedio de años donde las mujeres, digamos, están disponibles para formar parejas. O sea, hay una edad en la que ellas están bien, como los hombres también, ¿cierto? Y ese número es muy importante porque si el tiempo es muy pequeño, ¡pum!, se cae al suelo y se convierte en 1000. Multiplicado por la probabilidad de encontrarse, ¿cierto? Y de formar una pareja, multiplicado por la proporción de que los encuentros al azar se conviertan en verdaderas relaciones, multiplicado por la probabilidad de que un encuentro, digamos, al azar genere química, multiplicado por la probabilidad de que haya enamoramiento real, multiplicado por el promedio shelf life de una prematura relación. Ok, muy bien, ese factor no lo entendemos. Multiplicado por la probabilidad de que tu pareja no te dispare, ¿cierto? No, que no te disparen durante el primer año de vida. Entonces, si usted pone los números correctos ahí, le sale cuántas almas gemelas hay en el planeta. Sencilla, ¿no? Sencilla, es una ecuación. Y es una ecuación estadística muy poderosa. Bueno, esa es la idea de la ecuación de Drake. Es la misma huevonada. ¿Cuántas civilizaciones inteligentes hay en la galaxia? Entonces empiezan diciendo cuántas estrellas hay. Y esas estrellas, ¿cuántas tienen planetas? Y de esos planetas, ¿cuántos son planetas como la Tierra? Y así. Y de esos que son como la Tierra, ¿cuántos tienen vida? Y de esos que tienen vida, ¿cuáles son vida inteligente? Y de esos que tienen vida inteligente, y así van pasando por todos los factores. Entonces, vamos a contar cuánta vida hay en la galaxia. Vamos a contar cuántas civilizaciones inteligentes. Primero,
Empezamos con el primer factor. ¿Cuántas estrellas hay en la galaxia? Entonces, claro, en la galaxia hay 100.000 millones, pero no lo vamos a contar así, vamos a contar cuántas se forman por año. Más o menos 3 estrellas por año. Entonces, si todas las estrellas tuvieran civilizaciones, habrían 3 civilizaciones naciendo por año. Esto lo tenemos que multiplicar por cuántas de esas tienen planetas, porque la vida no crece en las estrellas, obvio. Entonces, ¿qué sucede? El número es 3 estrellas por año multiplicado por, los astrónomos estiman que más o menos cada estrella tiene un planeta. Entonces significa que hay 3 sistemas planetarios naciendo por año en la galaxia. Todo esto hay que multiplicarlo por cuántas tierras hay en un sistema planetario típico. Lo que han calculado los astrónomos es que en cada sistema planetario de la galaxia puede haber una tierra. ¿Y eso qué significa? Que cada año en la galaxia nacen 3 tierras. Esto hay que multiplicarlo por cuáles de esas tierras, qué fracción tienen vida. Uy, ahí empiezan las preguntas difíciles. Puta, si usted tiene una tierra, one strange rock, pero en otra parte, ¿la vida aparece o no aparece? Resulta que todo parece indicar que la probabilidad de que surja la vida, dadas las condiciones correctas, es del 100%. Eso significa que cada año nacen 3 biosferas en la galaxia. Entonces hay que multiplicar esto por... se me perdió el factor. El factor que nos sale aquí es la probabilidad o la fracción de esas biosferas en las cuales aparece el pulpo pol, en las cuales aparece un organismo inteligente. Entonces usted tiene vida ya en un planeta, ¿cuántos de esos planetas la vida se convierte en un organismo inteligente? La inteligencia es una cosa muy relativa. En mi casa me dicen que soy muy inteligente, pero los que no me quieren digo un puta bruto. Entonces es una cosa muy relativa. Es una cosa muy relativa y bueno, un pulpo es un animal que todos sabemos que es inteligente y yo soy inteligente. ¿Qué es inteligencia? Entonces vamos a asumir el asunto más sencillo y es pensar en la inteligencia como algo que es casi inevitable. Es más, se sabe que si los dinosaurios hubieran continuado evolucionando, habrían llegado a alcanzar un nivel de inteligencia como el de los humanos. Entonces posiblemente la inteligencia es inevitable. Eso significa que cada año pueden surgir muchos planetas con inteligencia. Pero ¿qué pasa? Resulta que tener inteligencia no es suficiente. Como lo sabemos cuando comparamos a los chinos con los europeos. ¿Qué diferencia hay entre los chinos y los europeos si los dos son homo sapiens? Tienen la misma mente, pueden aprender lo mismo. Pero en China, 6.000 años de historia, nunca fue a la luna. ¿Qué les pasó a los hipoputas chinos? ¿Por qué los chinos nunca fueron a la luna? Tú no podrías decir, no les interesaba a esos hipoputas. No les interesaba, huevones. Algunos dicen que descubrieron América. Los chinos fueron los primeros a llegar en sus grandes barcos por el mundo, llegaron a América, no encontraron a nadie y se devolvieron. ¿Cierto? Ellos estaban interesados en intercambios culturales. No encontraron a nadie, significa que no encontraron nada que les interesaba. Es una teoría. Entonces, ¿qué sucede? Algo sucede con las civilizaciones inteligentes. Ser inteligente no significa ser tecnológicamente inteligente. Si uno cuenta cuántas grandes civilizaciones, grandes y descubrieron la ciencia, la civilización europea, norafricana, occidente asiática, que es la civilización de Grecia, de Roma y de nosotros, es la única que descubrió la ciencia. Las demás grandes civilizaciones americanas, grandes civilizaciones en el oriente de Asia no la descubrieron. Entonces uno podría decir que más o menos hay una probabilidad del 30% de que una civilización, de que una vez surge vida inteligente, bien avanzada, entonces tengamos... Entonces, ¿eso qué significa? Miren pues, si yo multiplico todos los factores, cada año en la galaxia aparecería una civilización. Año 2017 surgió una civilización nueva. Año 2018 otra civilización nueva. Y nosotros surgimos ¿hace cuánto? Hace 40.000 años, perdón, como civilización así tecnológica, hace 400 años. Entonces uno diría, pues puta, eso es mucho. Hay un pequeño problemita. Y es este. Y es que una vez tú tienes la tecnología suficiente, siempre habrá un huevón que quiera tener un botón rojo. ¿Cierto? Exacto. Un Donald Trump, dicen por aquí. Un Kim Jong-un o un Maduro. O un Álvaro Uribe. O sea, siempre surge un hijo de puta que quiera acabar hasta con el hijo de puta nido de la perra si no piensan como él. Correcto. Entonces, hay un huevón que quiere presionar el botón. Ya lo han calculado los antropólogos. Parece que eso ocurre después de 150 personas. Si usted tiene 150 personas o menos, puede manejar la cosa. Por encima de 150 personas hay uno que dice, no aguanto esta manada, hijo de puta, mátenlos a todos. Y los demás lo miran. Y yo también te quiero matar a los hijos de puta y se agarran. Pero cuando son miles de millones,
y desarrollan tecnología para matarse, se matan. Y entonces la pregunta es, ¿da una civilización cuánto se demora en desarrollar, digamos, tecnología para matarse? En el caso de la humanidad, la distancia en tiempo entre el surgimiento de la ciencia y el momento en el que tuvimos una bomba, una sola bomba, capaz de matar a toda la humanidad, fueron 300 años. Ese momento ocurrió en el año 1986, cuando Rusia construyó la bomba más poderosa de toda la Tierra. Era capaz de matar a 3.000 millones de personas, de una sola vez. Matarlas con un cambio climático, etc. A eso le llama la adolescencia tecnológica. En el caso de la vida de la Tierra, son 300 años. Entonces, ¿qué pasa? Hoy surge una civilización, pero en 300 años se extingue.